Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. ¿Cómo están? Espero les esté yendo bien en su día, espero que estén disfrutando completamente de sus clases, de su trabajo, que estén llevando un excelente día, espero que sí. Y pues si no, pues estén relajados, que es lo más importante. En fin, hoy estamos en un video de Warzone Mobile, me he preparado algunas cositas por acá que las tengo muy en cuenta, por si me preguntan o algo por el estilo. Y pues sencillamente, pues hoy vamos a hablar de un problema que está pasando actualmente y es con Warzone Mobile. Estábamos hablando más que todo sobre la comunidad de Warzone Mobile. Como ustedes saben, pues podríamos decirlo completamente de que la comunidad está muy molesta, tanto con creadores de contenido como con Activision, como incluso con el mismo juego Warzone Mobile el día de hoy, que pues es entendible. Como ustedes saben, el juego está en un acceso beta, o sea, métanselo en la mente. Un acceso beta es un juego en el cual no se encuentra listo ni para lanzarse, que está en fases de prueba, en las cuales tratan de pulir todo el juego como se pueda para poderlo sacar global. Como ustedes lo han logrado observar actualmente, pues muchos juegos pasan por este proceso, solo que el de Warzone Mobile ha sido diferente, o ha sido como los juegos al día de hoy. Que si tenemos Rainbow Six Mobile, que está en una fase beta, que en este mes de abril deberíamos de tener ya noticias, ya falta poco menos de una semana. De Division vamos a tener ya lo que son noticias el día 20, ya lo oficializó Ubisoft. Y demás, o sea, tenemos muchos juegos que están en fase beta que se tienen que pulir. Lo que pasa es que Warzone Mobile a mucha gente y muchas personas le ha decepcionado en el término: no lo puedo jugar, me va muy mal, se ve demasiado mal, los FPS no cargan. Hay otra gente que le va muy bien el juego. No estoy hablando de solo gama alta, porque literal me han llegado a comentar mucha gente que sus dispositivos móviles al día de hoy les corre el juego y está bien. O sea, no son gama altas ni tampoco son gama premium, son dispositivos normales, dispositivos que no rondan a más de $400, sino que andan entre 300 a $350 de precio media, que alrededor del día de hoy no lo considero un precio tan alto, teniendo en cuenta que los dispositivos móviles al día de hoy no son tan malos como lo eran hace un par de años. Es cierto, no vas a comparar utilizar un dispositivo de 5 años, 4 años a lo largo del pleno 2023, donde ha cambiado completamente la gama de juegos que piden completamente los gráficos. Te pongo el ejemplo como el Unreal Engine, un motor gráfico actualizado, muy bueno y estable en COD Mobile, que utiliza también el Unity, pero que a lo largo de los años se fue actualizando para mejorar el rendimiento. Te pongo el contexto sencillamente, o sea, con Mobile cuando salió demasiadamente con muchos errores. No se miraba mal gráficamente, pero salió con muchos errores para dispositivos gama media, gama alta media, incluso para los gama alta. Había pantallazos negros, bajas de cuadros por segundo, sobrecalentamiento y muchas cosas más. Básicamente casi lo mismo que le pasa a Warzone Mobile, solo que con una cosita menos. Si es que pues el juego visualmente no se ve como la gente quisiera verlo, que está perfecto, puede pasar, pero no vas a echarle la culpa a eso de que es un juego de PC. Con Mobile no es un juego de PC hecho para móviles, no, es un juego hecho desde cero con el motor gráfico Unreal Engine, el cual lo lleva Tencent Games, que es uno de los mejores desarrolladores de dispositivos móviles, y Activision está empezando a desarrollar completamente un nuevo juego. Básicamente lo que está pasando es lo mismo que pasó con Krafton. Krafton ha hecho su nuevo juego con el motor gráfico Unreal Engine y lo ha hecho muy bien con Neo State. Pienso que es mejor que PUBG Mobile en muchos aspectos al día de hoy, solo que le falta pues un poquito de optimización, pero pienso que es un juego que vale completamente la pena y que ha mejorado muchas cosas que el mobile no tiene. Y que Tencent Games para mí arruina los juegos con tanta cantidad de skins y pues pierda la esencia del juego con tantas skins coloridas, y también por los precios mórbidos que tenemos actualmente en esos juegos. En cambio en Warzone Mobile tenemos algo estético que se basa en lo que es Modern Warfare 2, que también tenemos problemas en Modern Warfare 2 y en Warzone 2 al día de hoy. No sé si han visto los videos de Soki, los videos de Kesto, lo que ha dicho Borrasca, lo que ha dicho Winhaven, básicamente todos esos creadores de contenido de Warzone 2, Modern Warfare 2 saben de que el estado es crítico actualmente en ese juego, y también Warzone Mobile es un poco crítico, pero al menos no está en lanzamiento global. Es lo único que no podemos objetar, porque el juego al menos no está en lanzamiento global, pero puede ser subjetivo a que pueda salir muy bien si logran pulirlo. El juego es mejor que no salga, que siga así, porque si no la gente va a estar peor, va a estar molesta, y siento yo de que las críticas vienen muy malas dependiendo de cuál crítica sea, porque hay gente que pues su consenso es: ok, no me corres una mierda el juego. No, no es así, así nomás. No es fácil desarrollar un juego de dispositivos móviles que viene de consola. Tenés el ejemplo de Fortnite. Fortnite solo va bien en gama alta y con
agarrando con pinzas de que te vaya muy bien, pero es un juegazo que es literalmente el port. Ese sí es cierto que es el port del port. O sea, no estás hablando de que no puedes jugar con gente de PC. No, ahí sí. O sea, básicamente puedes jugar con gente de Switch, de PlayStation, de Xbox y de PC, básicamente. O sea, Fortnite en móvil y me parece brutal. Y eso de que ya viene una noticia brutal en la que Fortnite ya va a estar para dispositivos de Apple con iOS 17. Y me imagino que también para iPad OS, que ya va a dejar instalar aplicaciones que tenemos al día de hoy externas, como lo que es el launcher de Epic Games que tenemos también en Android. Y pues la comunidad está muy molesta con Warzone Mobile, pero siento de que esa comunidad que está molesta es como el 40% del 100%, porque el otro 60% es subjetivo. O sea, piensan bien, dicen, bueno, el juego se ve bien, el juego va fluido. Si así termina siendo para todos, cuando salga global, no habrá problema. Lo que pasa es que la desesperación y la paciencia entran en un énfasis en el cual mucha gente no quiere entrar. Y está bien, lo entiendo perfectamente, pero deben de entender esto. Warzone Mobile, que me vaya bien a mí, no es culpa mía. Que me vaya bien o pueda jugar a otros creadores de contenido también y que puedan jugarlo, no es culpa de ellos, no es culpa de nadie. O sea, nosotros tenemos dispositivos gama premium para traer nuestro contenido al canal. Métanse eso en la cabeza. Nosotros no somos conscientes de que, bueno, si les molesta que nosotros traigamos contenido del juego solo porque lo queremos informar, queremos sacar gameplay y algo por el estilo, pues normal. O sea, es Warzone Mobile lo que puede ser subjetivo o cómo lo pueda llevar completamente la gente. Ya te digo yo algo. Muchos dicen, vos no jugás en gama baja. No, lamentablemente ya pasé por esa época y pues fue fuerte, loco, cuando jugaba con Mobile en mi dispositivo de 2 GB de RAM, cuando jugaba pues PUBG Mobile en mi dispositivo de 2 GB de RAM, pero yo no me estaba quejando porque yo sabía lo que tenía. No jugué el Free Fire porque me ponía a jugar Survival Royale o Nights Out. Entonces es lo que entro en el énfasis. La gente critica porque seguramente tenga un dispositivo gama baja y diga excesivamente quiero que el juego ya me corra, cuando en realidad no se puede correr un juego tan grande de 3 GB de RAM, o sea, con un dispositivo de 3 GB de RAM. Con los dispositivos de 4 GB de RAM con un buen procesador y un buen hardware, la verdad es que sí lo van a poder correr sin problema alguno, porque se prevé de que este juego por lo menos tenga una optimización estable y verídica completamente con Warzone Mobile de dispositivos de 4 GB de RAM, que aunque no lo crean, hay dispositivos de 4 GB de RAM que son muy buenos y son muy estables. Y en iOS se va a poder jugar desde el iPhone 8 Plus en adelante. iPhone es un poco diferente a Android, por si no lo sabían. No es el mismo hardware, no es el mismo software, es muy diferente, es completamente más fácil, más sencillo, no es nada complejo como Android. Me voy a decir de esto porque Android es más complejo, sencillamente tenés muchos dispositivos que tienen muchas características diferentes como la RAM, el procesador, la GPU, el hardware, entre otras cosas más. Cosas que mucha gente tal vez no piensa eso. Pero bueno, la comunidad puede estar molesta, puede tirar mierda, puede decir lo que quiere o lo que, bueno, lo que crea o lo que quiere, de alguna manera, pero honestamente a mí no me va a afectar porque siento yo de que estoy haciendo muy bien lo que me encanta, lo que me gusta. Pero bueno, si te molesta o algo por el estilo, discúlpame, loco. O sea, no es mi opción, no es mi misión, ni tampoco estoy buscando molestarte. Básicamente estoy haciendo lo que me gusta, lo que me encanta. De alguna manera lo estoy trayendo a mi canal. Me gusta hacer contenido de variedad y a veces enfocarme full a Warzone Mobile, que son cosas que pues ya lo he hecho antes con enfocándome completamente con COD Mobile, que tuve algunas riñas igual con COD Mobile en su día, que pues el juego iba muy mal optimizado y no es la primera vez que me pasa con un juego, ni creo que sea la primera vez que pase con algunos juegos nuevos que estén llegando, porque a cualquiera le puede pasar. Y sí, tal vez no tenga celular gama baja, discúlpeme por no tener celular gama baja, pero me dedico a la creación de contenido, además de trabajar arduamente en otras cosas más, y pues siempre trato de traer la mayor calidad posible a mis videos, que sea completamente fluido. Si eso te molesta, pues lamentablemente yo no puedo hacer nada, porque hay gente que le molesta que a mí me vaya muy bien el juego y a ellos les vaya mal. No es culpa mía, eso es culpa de Activision, que el juego aún lo está puliendo. Es más, al día de hoy va muy bien el juego. He recibido muchos comentarios buenos de parte de la comunidad acerca de cómo les ve el juego. Y adivinen qué, estoy feliz y contento de que tú puedas jugar el juego. Cuando yo jugaba la alfa, yo decía, puchica, quiero que la gente juegue este juego para que se dé cuenta lo bueno que es. Y al día de hoy miro mi Discord, miro los comentarios de YouTube de la gente, loco, me va bien después de la actualización, que bueno, ahora me carga el juego, ahora sí puedo jugar, aunque se sobrecalienta, pero al menos me puedo echar unas 3 partiditas, me puedo echar una hora de jugar Warzone Mobile. O sea que antes eso no se podía, y eso lo agradezco porque va mejorando, la gente va logrando identificar de que Warzone Mobile, si lo logran pulir, si logran hacer todos los cambios que hemos comentado, de que se les ha pedido completamente, y tanto que ellos han logrado saber y que se les ha dicho por parte de la comunidad, va a ser el mejor juego al día de hoy. Y con Mobile posiblemente baje a nivel de jugadores, esté ahí, siga activo, pero Warzone Mobile entre en un factor de nostalgia, jugabilidad y sea uno de los mejores juegos de dispositivos móviles, y que entre con fuerza. Claro, deben optimizarlo, deben mejorarlo completamente, y
pulir un poco los gráficos para que la gente no se queje de los gráficos. Aunque siéndote sincero, yo juego y siempre he jugado con mobile en gráficos bajos y full FPS, como debe de ser. No sé qué piensas de esto. Bueno, en fin, este ha sido el video del canal. Espero te haya gustado. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Los quiero demasiado. Gracias por todo el cariño que siempre recibo completamente los videos. Y nos vemos en un próximo video del canal. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente video del canal de Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.